las variables sociales y nuestro objetivo en esta ocasión es el analizar las variables sociales que configuran la variante sociolingüística característica de una comunidad de habla, ¿no? Y a su vez también hacer una correlación de las variables sociolingüísticas que constituyen grupos isolectales, ¿no? Entonces, en este sentido, pues planteamos el tema en el cual nos vamos dando cuenta que hay ciertos rasgos sociales de los hablantes que comprometen, digamos, toda la estructura de su variedad de lengua, ¿no? Y en ese sentido, la sociolingüística obviamente se agarra de estos elementos para poder ya generar lo que es la investigación, ¿no? O sea, generar, digamos, una metodología de análisis para identificar los actores, las variables, ¿no? Que vamos a tomar en cuenta para hacer si se quiere, la medición y de esa forma hacer la representación más nítida, más clara para poder dedicar al hablante, ¿no? En cierta medida, ¿no? Va a darnos un paradigma que nos permita a nosotros ya el proceso de encontrar rasgos que son exclusivamente tal vez locales, tal vez nacionales, ¿no? O tal vez típicos de la lengua, ¿no? O en su caso, yendo a lo más pequeño, digamos, nos hace reconocer nuestras diferentes variedades de habla desde una perspectiva, digamos, individual, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene una forma de hablar, una forma de expresarse, y a su vez, pues hay elementos tanto biológicos como pues culturales que nos hacen, digamos, de alguna forma auténticos, ¿no? Ya seguramente alguna vez les han dicho, ¿no? O sea, cuando tú estás frente a una llamada telefónica, de repente tú llamas, que sí, a tu mamá, pero obviamente supongamos que le estás llamando un número fijo, y es muy atípico, pero bueno, tú llamas y dices, hola mami, ¿no? O mamá, y entonces tu mamá obviamente te responde, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué ha pasado? O algo así, Juan, ¿no? O sea, ya te has reconocido, ¿no? Y ese es un hecho, digamos, interesante, ¿no? Porque ni siquiera les he dicho, mamá, soy Juan, ¿no? Ella pues, intuitivamente has reconocido quién eras, ¿no? Y esa es una percepción que nosotros vamos a ir asentándolo en función de la rutina que se tiene, ¿no? En el manejo de ciertos timbres, etcétera, ¿no? Bueno, eso es algo bastante interesante de analizar desde un sentido, pues, neurolingüístico, ¿no? O sea, cómo nosotros identificamos, ¿no? Pero bueno, desde otro lado, desde el lado de la sociolingüística, esos rasgos son definitorios, ¿no? Porque obviamente nosotros vamos a interactuar con un grupo de personas a lo largo de nuestras vidas en diferentes ambientes, en diferentes situaciones. Y eso a veces son personas que vamos a ver tal vez una vez en la vida, ¿no? Y con suerte muchas veces más. Pero en el primer instante en el que tú vas a interactuar con alguien y empieza ¿no? A emitir algunos sonidos, algunas palabras, pues tú te das cuenta de ciertos rasgos que lo identifican en su variedad eh, dialectal, ¿no? O sea, que pueden ser típicas del lugar donde tú resides, pero también pueden no serlo, ¿no? Porque hay ciertos elementos, ¿no? En los diferentes niveles de la lengua que nos hacen entender que es una persona local o es una persona foránea, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos determinar de forma así
muy empírica, ¿no? Sin ser lingüistas, nos podemos dar cuenta de que esa persona no reside en nuestra localidad o no es parte de nuestra comunidad así, ¿no? Y es lo que habitualmente nosotros podemos observar en las calles hoy en día. Hay mucha gente de otros países, especialmente Venezuela, que han tenido momentos bastante complicados los últimos años y han tenido que emigrar y han migrado en una figura de mendigos, ¿no? O sea, las calles se han llenado de venezolanos que pedían dinero, ¿verdad? Entonces, o que pedían algún tipo de caridad, ¿no? Y obviamente eso ha repercutido en nuestro entender, pues en nuestra percepción de cómo es el venezolano, ¿no? Años atrás, les hablo de hace 10 años atrás, digamos, sin ir lejos ya, más 5, digamos, ¿no? Cuando Venezuela todavía era uno de los países más ricos de América. Entonces, tú escuchabas decir, soy venezolano, era una marca de estatus, ¿no? O sea, el venezolano venía acá de turista, venía siendo una persona con ciertos rasgos físicos bastante interesantes y pues llamaba la atención, ¿no? Y era un orgullo decir, oye, tengo un amigo venezolano, una amiga venezolana, ¿no? Entonces era interesante. Hoy en día ese prestigio ha caído, ¿no? Ahora miras a un venezolano, entonces piensas en que son mendigos, que están pintando las calles, que están pidiendo dinero, que incluso son delincuentes, ¿no? Entonces ya se ha estigmatizado ya al venezolano de otra forma, a pesar de que, claro, son más altos, su estructura física es algo llamativa, pero ya carecen del prestigio, ¿no? Ya tú no lo tomas como marca de respeto, sino a veces indiferentemente, ¿no? Bueno, entonces vemos que estas cuestiones sociales también son variables, o sea, no son constantes, ¿no? Entonces, claro que sí, así podemos identificar eh, este, este paradigma social, digamos, de los rasgos que pueden tener las personas, ¿no? En función a elementos como ser el género, la procedencia, la edad, todo aquello, ¿no? Bueno, que vamos a ir ahorita desglosando poco a poco. Y ya, entonces, aquí dice no variables sociales. Entonces, la, una variable es algo que puede cambiar, ¿no? Esa es la esencia de la palabra, ¿no? Que algo que es movible, que es circunstancial, que no es constante en el tiempo, no es constante en las condiciones eh, culturales, etcétera, como lo podemos comprobar con el ejemplo de los amigos venezolanos, ¿no? Que ahora si se han dado cuenta hay menos gente venezolana por las calles, es porque la situación económica también en Venezuela está mejorando. Entonces eso quiere decir que muchos de ellos están retornando a su país, ¿no? Ahora, no sé si han participado del taller de lexicografía hace un par de semanas atrás, ¿no? Donde justamente uno de los exponentes nos hacía una presentación sobre un proyecto que habían tenido en el nivel sobre el fortalecimiento educativo justamente a las familias migrantes venezolanas, ¿no? No sé si les he comentado ya esto, pero bueno, por si acaso, ¿no? Vamos a reiterar, ¿no? En la cual, digamos, nos ha mostrado que IBLEL, ¿no? Perdón, ¿cómo se llama esto? En el Instituto Andrés Bello, ¿no? Eh, había agarrado un grupo de personas en situación de migrantes, ¿no? Y colocado habían rescatado a los niños de la calle, o sea, en esto me refiero a que a los niños venezolanos se los ha acogido y se les ha dado un proceso educativo, ¿no? En el cual, digamos, se ha agarrado tanto un educador boliviano como un educador venezolano para que puedan
trabajar con ellos, ¿no? ¿Y de dónde se ha sacado el educador venezolano? De las mismas calles, ¿no? También era una persona migrante que estaba en situación de calle y se lo ha traído y se le ha dado un oficio, o sea, se le ha otorgado la oportunidad de trabajar en Bolivia, ¿no? Así. Y esto, según los datos que han rescatado, nos decía el, el investigador que se había logrado eh, cambiar, digamos, la actitud del niño emigrante venezolano, porque el niño, o sea, también esto es muy, muy relevante tomar en cuenta el estado psicológico de los niños, cómo les ha afectado, miren, sobre el que han tenido que salir de su país de forma tan violenta, tan de forma no, digamos, no planificada, diría, y en las condiciones que han salido a su país. Además, llegar a chocarse con la pandemia y luego tener ese grado de discriminación, ese grado de violencia, porque en la calle no creo que la vida sea bien fácil, ¿no? Debe ser muy complicada. El hambre, el frío, qué sé yo. Especialmente en esas personas que tenían una vida en lugares cálidos, de venir a La Paz con esas temperaturas, obviamente, es un cambio anímico totalmente devastador, ¿no? Y es lo que se ha podido manifestar en esta presentación y se ha planteado la idea de que se ha trabajado mucho en recomponer la actitud del niño venezolano en cuanto a cómo se autovalora, cómo se eh, va a levantar esa moral, vamos a decir, ese sentimiento de ser humano, porque obviamente en situaciones tan trágicas como esa, obviamente la actitud frente a la sociedad cambia, ¿no? Entonces, y obviamente que afecta bastante, tanto de forma física como de forma anímica, ¿no? En todo sentido, ¿no? Bueno, entonces se ha hecho este trabajo, se los ha reeducado, se les ha dado, digamos, se les ha potenciado, se les ha levantado el ánimo en el sentido social y psicológico, ¿no? Les han hecho restablecer su identidad como ciudadano, ¿no? Y bueno, es una interesante iniciativa que se ha dado en el Instituto Andrés Bello, ¿no? Entonces sería muy, muy interesante poder amplificar estas condiciones, no solamente a los migrantes extranjeros, sino tenemos nosotros muchos migrantes también nacionales, ¿no? Tenemos un número, digamos, bastante amplificado de personas que vienen de alguna forma a trabajar a las ciudades, personas que supuestamente vienen del norte de Potosí, ¿no? Entonces, las cuales, digamos, podemos observar en las calles pidiendo limosna o en este caso ya también las mismas personas que vienen en esa condición se han dado cuenta que los ciudadanos ya no somos tan amigables, ¿no? O sea, ya nos hemos cansado de dar y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, compramos, ¿no? Muchas veces ya las señoras, niños, ancianos, qué sé yo, ya venden algún tipo de producto, chicles, dulces, ¿no? Y obviamente te lo venden a un precio, digamos, diferente al que tú puedes encontrar en cualquier tienda, ¿no? Pero es una forma simbólica de poder cooperar con su economía, ¿no? Bueno, me estaciono demasiado en este punto, voy a seguir avanzando. Ya, en nuestro textito nos pone un ejemplo, ¿no? Esto es, como hemos visto, nuestro libro es una versión venezolana, perdón, colombiana. Y en ese ejemplo nos dicen, al escuchar expresiones como bebé, niño, andate, andate de aquí, bebé, se identifica el dialecto de los campesinos ancianos del Pacífico colombiano. La locución bebé también es común en dialectos conocidos como pastuso y que corresponde al departamento de Mariño en el sur de Colombia, ¿no? Así como en Colombia nosotros tenemos también caracterizaciones típicas de cada
región de nuestro país, ¿no? Nosotros a veces no notamos estas singularidades que se pueden dar en la lengua, obviamente porque estamos dentro del contexto y para nosotros todo lo que podemos manifestar de forma general es pues algo cotidiano, ¿no? O sea, pero sin embargo para otras versiones, para otros hablantes de otros lugares es atípico, muy atípico, ¿no? Así, por ejemplo, yo recuerdo un seminario que tuve hace muchos años atrás con un doctor, era alemán el doctor, tal vez han leído algo de su material o lo han escuchado alguna vez, ¿no? Que es poco probable porque ya murió hace varios años, el doctor Volkan Roth, ¿no? El doctor venía aquí usualmente a Bolivia y a Brasil y venía a darnos charlas sobre distintas temáticas de, eh, de la geografía lingüística, de las semánticas históricas y cosas así. Bueno, en una ocasión estábamos en un seminario, ¿no? Era un seminario compacto, así, un mes, en el cual él llega al aula y jocosamente empieza a reír. He escuchado algo bastante singular, ¿no? Algo bastante cómico para mí. Y bueno, yo pregunto, no, doctor, ¿y qué es lo que he escuchado? Porque, o sea, reía y reía, o sea, todo el tiempo estaba con una sonrisa así. Yo le pregunté, le dije, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha parecido gracioso? Y nos dicen, saben chicos, estaba yo en un minibús, ¿no? Y cuando el minibús iba por su ruta y cuando de repente una persona dice, pasarela, me bajo, ¿no? Ah, y se empieza a reír, ¿no? Y todo el mundo, o sea, todos nosotros que estábamos ahí en el aula, decimos, ¿y dónde está lo chistoso? Porque es parte de nuestro cotidiano, ¿no? Todo, ¿quién no ha dicho en la pasarela me quedo, bajo, etcétera? ¿No? Entonces, para él luego nos decía, no, esa combinación o esa expresión es totalmente, no tiene significado para mí, es algo loco, es algo que no le hallo, digamos, el sentido, la coherencia, porque usualmente en cualquier país que no sea Bolivia, decía, tú dices, me quedo en la parada, hay paradas, hay lugares específicos donde los vehículos van a quedarse. En cambio, aquí en Bolivia es donde sea, y es una expresión bien, bien graciosa, es decir, ¿no? Entonces a él le pareció algo loco. En cambio, yo no le llamo lo loco, o sea, es coherente, digamos, ¿no? Pero bueno, es así como aquí también podemos observar que hay ciertas manifestaciones verbales que indican, digamos, una marca de lugar, ¿no? Ahora, dentro de nuestras variedades dialectales, y hemos investigado, recuerdan, el lunes les hemos pedido que ustedes averigüen qué variedad, qué elementos distintivos tienen nuestras variedades dialectales, ¿no? Por regiones, digamos, ¿no? La Paz, qué sé yo, versus Cochabamba, versus Tarija, ¿no? Y hemos identificado, me imagino, en diferentes niveles, diferentes tipos de expresión, ¿no? Ya nos hacía notar, ¿no? Uno de ustedes o de ustedes nos decía, bueno, que esto que nosotros a veces omitimos las vocales finales justamente cuando hay una S final, ¿no? Y eso ya, por ejemplo, en la palabra pues, nosotros no decimos, ¿no? Pues, o sea, tal cual, en un habla coloquial o paseña, ¿no? Decimos ya pez, pasame pez, ¿no? En otro sentido, ya yendo, digamos, a, digamos, añadir, digamos, esta situación a problemas por contacto de lenguas, ya venimos viendo que tenemos imprecisiones, ¿no?
Estas imprecisiones son variables, ¿no? Pero son bastante notorias también, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir huevo, ¿no? He escuchado varios migrantes, bueno, ni tan migrantes tampoco, pero he escuchado la palabra boibo. Dicen, en vez de decir huevo, boibo, ¿no? Entonces, ahí está pasando ya una transformación, una situación de imprecisión a nivel morfológico, ¿no? Y así podemos reiterar, digamos, varios ejemplos en diferentes niveles, ¿no? El de significado especialmente, ¿no? Nosotros a veces utilizamos cierta terminología no con un sentido, digamos, preciso, o sea, normativo, o sea, que el diccionario nos diga qué significa esto, sino presumimos el significado de las cosas, ¿no? Y a base de la contextualización, pues utilizamos, ¿no? Como les decía, hace tiempo les comentaba sobre el caso de la palabra, que era insulso, ¿no? Entonces, ¿no? Eso también es interesante. Ahora también en diferentes, que se llama niveles, ¿no? Digamos, ya sintácticos. Hay una otra caracterización que tenemos en la paz, ¿no? Es la omisión de los artículos, o también lo opuesto, ¿no? El uso este, reiterativo de artículos, ¿no? En ciertos casos nosotros obviamos, ¿no? Y en otros casos somos bastante reiterativos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, digo, la María, digamos, ¿no? Es típico escuchar esto, decir la María, ¿no? ¿No? Y en otras expresiones, por contacto de lengua, yo asumo, ¿no? Dice, por ejemplo, escuchar la expresión, me ha sacado lengua, me ha sacado lengua, o sea, ha omitido el artículo, ¿no? Y en otro caso, le ha puesto al sustantivo eh, propio, le ha puesto, pues, artículo, ¿no? Entonces tenemos esas ambigüedades, características de nuestra región, ¿no? Ya, seguiremos avanzando. También hay otros rasgos relacionados con el tipo de vínculo o distancia social, como la edad, el rol, el estatus, los interlocutores entre sí, como se puede ver en el siguiente ejemplo, y que tiene unas características sociolingüísticas diferentes a la anterior. ¿Cómo le va, doctor? Bien, gracias. Y a usted, ¿no? Entonces, obviamente aquí vemos una situación comunicativa más formal, ¿no? Entonces, reiterado proceso de identificación de formalidad y un parámetro más que pueden notar aquí. ¿Qué pueden notar en esta pequeña conversación? Ya, hay formalidad. ¿Qué más hay? ¿Qué más marca esta expresión o esas expresiones? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo podemos identificar? ¿Cómo podemos saber qué otro parámetro está jugando en este diálogo? ¿Qué notan o no notan nada? ¿Han leído el texto? ¿Cómo se me han dado? El estatus, licenciado. Ya, muy bien, el estatus. Claro, ¿no? Porque aquí al utilizar la palabra doctor ya estamos suponiendo que hay cierta marca de estatus, ¿no? Ya, perfecto. ¿Qué más? Un factor más que me gustaría que ustedes identifiquen acá. ¿Nada? Si yo te digo a ti, usted, compañera, tiene que venir a dar su examen presencial el día lunes. ¿Cómo es esa relación? Esa relación se está
esté marcada en que tú y yo somos amiguitos, no somos amigos. La formalidad, ¿no? Claro, pero ¿qué es eso? ¿Qué es esa formalidad? Ya, 1, 2, 3. Ya No, no, pues, no aumentan tanto. Ya. Distancia social. ah, Distancia es un marcador de distancia, el uso del pronombre. Usted nos marca distancia. Proxemia, en otras palabras. Proxemia. La proxemia es una disciplina de la comunicación que nos dice cuánto yo me tengo que alejar de una persona y cuánto me tengo que acercar. ¿En qué contextos yo me tengo que alejar? En este caso, ¿no? Miren, supongamos que este doctor, es interesante el término doctor en Colombia. Todos son doctores, ahí sí se doctorea. Tienes corbata y camisa, ya eres doctor. ¿Ya? Eso es bien interesante en Colombia. ¿Ya? En Bolivia ya estamos dejando de doctorearnos, ¿no? Ya, entonces, pero el uso del pronombre usted. A ver, rápidamente, ¿quién me puede comentar sobre la evolución comunicativa que ha tenido la palabra usted en el contexto latinoamericano? Nadia, a ver, ¿qué pasa con usted? A ver, recuerden historias castellanas. ¿Alguien quiere hablar? Escuchaba un susurro. Yeah. sí, sí. Estoy tratando de acordarme. Yeah. La evolución que ha tenido el tú, el vos y, bueno, ahora específicamente el usted, ¿no? Algo así me acuerdo, ¿no? Pero todavía hay algunas zonas indoamericanas donde el voz, el voceo es marcado, ¿no? Yeah. En la Argentina, entonces, incluso creo que también Colombia, puedo estar equivocada, alguna vez he escuchado unas series colombianas, mucho el marcado de, incluso esto, vuestra merced, algo así, ¿no? Entonces viene de esos orígenes. Es lo que podría decir, Lisa. Ya, vuestra merced. Vuestra merced está en lo correcto entonces, ¿no? Ya. Es verdad, ¿no? O sea, ya hemos visto en historias, no sé si en historias castellanas, pero esto en paleografía hemos llevado bastante. ¿Ya? Entonces, en paleografía hemos visto la evolución del usted, ¿no? Cómo ha llegado de vuestra merced a ser usted, ¿no? Y obviamente como marca de distancia y respeto en América, el usted, ¿no? Y bueno, eso nos va a dar, digamos, una cierta significancia el momento de la interacción social. Cuando tú dices, ¿cómo está usted? O ¿cómo le va, doctor? Bien, gracias a usted, ¿no? Como en este caso, estás marcando respeto, distancia social, ¿no? Y obviamente esto es como un muro que tenemos los individuos para no dejar que la otra persona avance en sus intenciones. Digamos que esta conversación esté dada entre el doctor, que es un hombre, y una dama, digamos, ¿no? Para rematar, una dama muy atractiva, muy bonita, y que pues el doctor no quiere aprovechar, digamos, esta situación y dice, no me diga usted, dígame tú, dime Juan, dime Pedro. Y si tú como mujer o como también los hombres no, o sea, no quieren tener esa interacción tan cercana con otro individuo, entonces eviten utilizar el tuteo, ya que usted frena las intenciones de la otra persona, ¿no? En el contexto paseño, eso también hay que aclarar, ya que en el contexto colombiano, el usted, incluso a su marido, a tu esposa, qué sé yo, le dices usted, ¿no? Como forma de cariño, es otro uso del usted, ¿no? Entonces, hay que tener identificado muy claramente, nítidamente, los usos regionales que se tienen de ciertos términos, ¿no? Como en este caso este pronombre, ¿no? En Bolivia, tú
Si no quieres tener una interacción cercana con una persona, nunca salgas del usted, ¿no? ¿Cómo es usted? Por más que te digan, no, ya, dime Fernando, ya no soy tu docente, vamos, te invito a un café. No es culpar usted, licenciado, no puedo. O en otra ocasión, digamos, ¿no? Ahí ya se me has frenado totalmente, ¿no? Y lo mismo va para ustedes, entiendan, o sea, cuando ustedes también tienen una situación similar, que sé yo, y quieren avanzar con alguien, y ese alguien no quiera, digamos, entonces no te va a sacar de usted, no te va a mover. Como eso es una barrera lingüística que tenemos para pues, generar este proceso de la proxemia, ¿ya? Es como un dato semántico, ¿no? O sea, que va relacionado, o sea, todo se relaciona en realidad, pero yo les estoy dando un poco de semántica, ¿no? Entonces, y en esta práctica también un datito más, ¿no? Que me viene ahorita a la mente, lo inverso, lo inverso. Cuando tú quieres que alguien se acerque, ¿no? ¿Cómo le haces? O sea, cuando tú das, o sea, tú quieres, o sea, acercamiento con otra persona, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo actúas? Una chica que te llama demasiado la atención y tú quieres acercarte. ¿Cómo le haces? Ya, eso es la segunda parte, lo vamos a dejar ahí. Interesante hablar de la proxemia. A ver, averigüen. Van a ver que les va a gustar esto, ¿no? Una herramienta comunicativa. ¿Ya? Les dejo como tarea. ¿Ya? ¿Ya? Cada variable toma distintos indicadores y estos a su vez explican una forma de utilizar la lengua y responden interrogantes como las mujeres hablan distinto que los hombres, los jóvenes hablan distinto que a los adultos y a los ancianos, una persona de clase alta tiene una forma de hablar distinta que otra clase baja o muy popular, ¿no? A ver, para poder abordar esto, también sería interesante que nosotros nos autoidentifiquemos como individuos, ¿no? Vamos por lo último, ¿no? ¿Qué clase social tendremos nosotros según nuestra percepción? ¿Somos de clase alta? ¿Somos de clase media? ¿O somos de clase popular? ¿No? Por no decir clase baja, ¿no? ¿De qué clase somos? Nos autoidentificaremos. Pero ¿cuáles son los parámetros que nosotros vamos a utilizar para poder definirnos, ¿no? ¿Será la riqueza? ¿Será la educación? ¿Será, qué sé yo, la cuna, ¿no? Que tus abuelos eran españoles, tú también eres heredero de eso? ¿Cómo será? ¿No? Entonces, a ver, ayuden ustedes. Yo espero que hayan leído lo que les he dejado y ayúdenme a desambiguar estas interrogantes, ¿no? Que al final y al cabo esto lo tiene que nutrir a ustedes. A ver, algunas participaciones, por favor. Ya, bueno, seguiremos entonces, ya que se han dormido. Bueno, es verdad. Entonces, para poder ver, digamos, la distinción, en el caso de la sociolingüística vamos a tomar como parámetro pues el repertorio léxico que tú tienes, ¿no? El léxico es importante para determinar. Aparte que obviamente que fluctúa, es muy, muy delicado hablar de la parte económica, del dinero, ¿no? Sabemos bien que hay personas muy educadas, o sea, muy cultas, pero que no son ricas, ¿no? Entonces, y por otro lado, lo inverso, ¿no? Entonces, el parámetro educativo es lo que nos va a indicar, digamos, de una forma más fiable que lo económico, el dinero, ¿no? Para entender, digamos, educativamente desde el plano sociolingüístico, ¿no? A una persona, ¿no? Más cultura
sea, implicamos que tiene un repertorio lingüístico mucho más amplio, ¿no?, que una persona pobre o popular, vamos a colocarle, ¿no? Y claramente notamos esto por frecuencias de uso de la lengua, ¿no? Seguramente en alguna materia han hecho esto, han registrado la frecuencia de uso que tienen las personas, ¿no? Yo recuerdo, alguna de nuestras docentes nos ha dado una tarea de frecuencias y creo que lo sigue haciendo. Ahí les ha hecho medir a ustedes sobre cuántas palabras repite una mujer, cuántas palabras puede repetir un hombre, o sea, más o menos un parámetro, ¿no? Entonces ahí han distinguido que tal vez la mujer tiene más repertorio que el varón, ¿no? Entonces también, ¿no? Ahora, son diferentes parámetros, no quiero confundirlos, o sea, hay diferentes mecanismos para poder nosotros determinar esto, ¿no? Ahora, yo he comenzado hablando de las clases, ¿no? Entonces, obviamente, para determinar en el plano sociolingüístico está el parámetro de la educación, ¿no? Entonces, más tú alcanzas, digamos, conocimiento, pues vas a ser considerado persona que habla culta, ¿no? Y en cambio, si es que tú no vas a tener, digamos, mucha formación, ¿no? No vas a tener un léxico amplio. Y eso lo vemos en las calles, ¿no? Por ejemplo, si tú te vas a charlar con alguna casera en un mercado, con algún, no sé, una persona que vende helados en la calle, una persona que carga cosas en la calle, te vas a dar cuenta que la forma en la cual se expresa tiene muchas imprecisiones en diferentes niveles, ¿no? En todos los niveles a veces, ¿no? Y hace un uso muy reiterativo de lo que es las onomatopeyas, ¿no? Constantemente utiliza para describir acciones, etcétera, va a utilizar eso como herramienta. Por otro lado, una persona, debemos de hablar culta, pues ya evita las onomatopeyas lo más posible porque tiene un repertorio también que le permite hacer una descripción mucho más cabal, ¿no? Más lingüística, o sea, usa palabras, ¿no? Eso nos indica, ¿no? Por otro lado, tenemos aquí el parámetro de cómo reconocemos o cómo podemos distinguir el habla a partir del punto de vista del parámetro edad, ¿no? ¿no? No sé si ustedes todavía tienen la fortuna de contar con sus abuelitos ahí, tal vez sus bisabuelos, bueno, obviamente espero que sus papás, ahora gente un poco más joven, digamos, sus hermanitos, sobrinitos, primitos. Un día, a modo de conversar, me gustaría que ustedes vayan y los escuchen hablar a sus papás y a sus abuelos y vean los rasgos que manejan, los rasgos distintivos que manejan. Porque es verdad que generacionalmente nosotros tenemos un uso lingüístico, ¿no? Los adultos mayores tienen ciertas palabras que nosotros no utilizamos nunca, ni por si acaso, ni entendemos a veces el significado, ¿no? Nuestros papás también tienen una forma de ver algo distinta. Nosotros mismos tenemos un hablar distinto. Entonces reconocemos que generacionalmente la lengua va variando, ¿no? Entonces para nosotros en este momento es habitual referirnos a palabras como Wi-Fi, USB, qué sé yo, iPhone, iPod, qué sé yo. Entonces muy antiguo, ¿no? iPhone creo que no sé. Ya, la cosa es que es atípico para tu papá, es muy más atípico para tu abuelito poder utilizar estas palabras, ¿no? Incluso el manejo de estos equipos a veces es una agonía para los adultos, ¿no? Mayores. Como sea, este celular no entiendo y no entiendo. Son más, qué sé yo,
tal vez más, tienen una habilidad más auditiva. En cambio, nosotros somos más visuales. Bueno, yo me pongo, ¿verdad?, en su categoría de joven, ¿no? Bueno, hay una cierta, que se llama generación como la mía, que es algo mixta. Nosotros nos adaptamos. Estamos con lo antiguo y estamos con lo moderno y somos una generación sándwich porque las revoluciones tecnológicas se han dado más o menos en los 90, etcétera, ¿no? En cambio, los niños de hoy en día, niños de 3, 4 años, son expertos tecnológicos. No saben leer, no saben, o sea, pero son entes icónicos. O sea, ¿en qué sentido? Los niños ven un icono y van reconociendo el color, la textura, la forma, y tan, dicen, esto es YouTube, esto es Facebook. O sea, no leen, no saben leer, pero pueden manejar tecnología de forma intuitiva, mucho más que ustedes, ¿no? Ustedes todavía ya están quedando un poco atrás, ¿ya?, por la edad misma. Entonces, la nueva generación está mucho más adaptada a este sistema, ¿no? Y obviamente, de aquí a un par o unos 5 años más allá, la forma de expresarse que van a tener las personas de esa generación van a ser totalmente, radicalmente distintas a la que ustedes van a utilizar, ¿no? Entonces, efectivamente, el parámetro de la edad es lo que nos tiene que ayudar a nosotros a resolver también varias cuestiones sociolingüísticas, ¿no? ¿Cuál es la percepción? Incluso me hago otro paréntesis, que me gustan los paréntesis, ¿no? Vemos que el acceso a la información es un elemento muy delicado, muy, muy delicado. Como estamos viendo estos últimos días en las noticias, vemos que hay mucha delincuencia informática, hay mucha... ¿qué se llama esto? Hay tráfico de personas por uso de las redes sociales, los sistemas informáticos, ¿no? Todo aquello. Y el público que está más proclive a ser dañado es justamente los niños, ¿no? Los niños, niñas que son violentados tomando en cuenta esto de las redes sociales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tienen niños en casa especialmente. ¿Ya? Bueno, y ya hemos hablado un poco, creo que del parámetro de las mujeres en relación a los hombres, ¿no? ¿Creen ustedes que hablamos distinto? ¿Qué creen? Yo creo que sí, ¿no? Hablamos distinto. ¿O no? ¿Qué dices? Perdón, no estoy viendo tu nombre. Edson, creo. Edson. Sí. Ya, Edson, a ver, ¿qué tú dices? Seguramente también han hecho un estudio al respecto. Coméntame. Bueno, según lo que decía el texto, igualmente, sí, antiguamente teníamos una notoria variación respecto a cómo hablábamos hombres y mujeres, debido a todo esto de la cultura que había antiguamente, pero ahora está cambiando. Yo estoy de acuerdo y veo más a chicas, o sea, no lo veo mal, o sea, yo no lo veo mal de que puedan expresarse libremente, pero a chicas que usan el lenguaje vulgar, por así decirse, dicen malas palabras a diestra y siniestra, como cualquier chico en época de colegio o tal vez en un partido de fútbol, en esas situaciones podría decir, o sea, lo que era normal en los chicos ahora también es normal en las chicas, y eso se nota en el cambio. Ahora ya no es como antes. Gracias, Edson, sí tienes razón, ¿no? Es verdad, más liberales son las mujeres hoy en día, ¿no? Sí, es verdad. O sea, sí, hace un par de generaciones atrás era difícil pensar en que una chica en la calle esté riendo y diciendo palabras de alto calibre, ¿no? O sea, eran más recatados, porque obviamente la estructura social estaba basada, pues, en el rol, ¿no? En el rol de las damas aún tienen ciertos ámbitos y el hombre tiene ciertos ámbitos, ¿no? Y el hombre tenía muchas más
posibilidades de expresarse más espontáneamente, ¿no? Hoy en día, claro, hay muchos paradigmas que han cambiado, ¿no? Ahí tenemos el paradigma de la igualdad, ¿no? Que se estaba dando mucho en los años 2000, ¿no? Todos hablaban de lo que es la igualdad entre hombre y mujer, o sea, igualdad. Ahora, este tiempo, viene la equidad, ¿no? Igualdad y equidad. ¿Será lo mismo? Pregunta de examen. Les voy a preguntar, averigüen. ¿Ya? Ya les estoy dando el examen yo, pero bueno, a los que se acuerdan y me están escuchando bien. ¿Ya? Entonces son cosas distintas, ya les adelanto, ¿no? Eso. Son cosas distintas y que obviamente tienen sus implicaciones conceptuales, metodológicas y obviamente sociales, ¿no? Y hoy vivimos todavía más allá de la equidad, estamos ya en un cierto grado de liberalismo, tanto de género, de edad, de ¿qué les digo? De creencia, ¿no? O sea, hoy en día, gracias justamente al contacto y directo con el mundo por la globalización, gracias a las redes sociales, ya podemos ver a gente que piensa igual que nosotros, que está tal vez al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, esto nos empodera, y hay otro término que también estos tiempos manejan, ¿no? Los grupos radicales, el empoderamiento, y especialmente el empoderamiento a la mujer, ¿no? ¿No? Las mujeres se empoderan, dice, ¿no? Y eso obviamente les da ciertas libertades, y una de esas es justamente ver, digamos, una tendencia mucho más marcada de las damas, digamos, en ciertos ámbitos que antes no era tan típico. Ya, vamos a un caso específico. Un viernes por la noche en una discoteca. Ahí vas a ver una contundente relación de mujeres que están ahí compartiendo, ¿no? Incluso me animo a decir que ya se puede expectar que hay menos varones que están compartiendo que damas ahí, ¿no? No sé, ustedes son los jóvenes, así que ustedes me dirán si es verdad o mentira. Si es que van a salir este viernes, me avisan. Yeah. Bueno, pero bueno, esa cuestión ha cambiado, ¿cierto? Y sí, y esto también hace de que en las expresiones idiomáticas la mujer tenga mayor repertorio, ¿no? Porque también tiene esa cualidad innata, vamos a decir, de las mujeres, a relación de los hombres. Los hombres somos especialistas. O sea, un hombre, dile, qué sé yo, vas a ser carpintero y el hombre, ya, o sea, se dedica a eso. Y difícilmente va a salir de esa estructura para volverse ingeniero, digamos. Generalmente es así, como que te especialices. Y eso obviamente lingüísticamente te genera un ámbito, ¿no? O sea, cierto léxico, cierto repertorio, etcétera, que tú vas a manejar de forma especializada, ¿no? Sea cual sea tu oficio. En cambio, las damas tienen una estructura neuronal mucho más amplia, porque, digamos, justamente la evolución social que hemos tenido les permite atender muchos más trabajos, vamos a decir, que los hombres, ¿no? La mujer tiende, digamos, o tendía, ¿no? No sé ahora, tendía a trabajar en casa, trabajar un trabajo formal, tener un pasatiempo, era más diverso. Y obviamente todo el conocimiento que tiene también es más amplio, ¿no? Porque conoce más de cocina, digamos, no voy a, no quiero encasillar, solamente es ejemplo, ¿ya? Cuidado, no se ofende, ¿ya? Digamos, ámbitos de la cocina, ámbitos digamos que secretaria, ámbitos del secretariado y ámbitos del trabajo específico que tiene dentro del secretariado, porque como sabemos las secretarias pueden trabajar en una empresa metalúrgica, en una empresa de textil, en una empresa de alimentos, o sea, además de manejar el repertorio léxico de las secretarias propiamente, manejan los tecnicismos de la empresa donde está, ¿no? Y luego está, qué sé yo, la rutina de la casa, de citar niños, pues, ¿no?
se dan cuenta que tienen una perspectiva más amplia. No son tan especializados como nosotros, son más diversos. Eso hay que reconocer. Y eso obviamente les permite tener ser, como palabras más coloquiales, todoterreno, más que los hombres, ¿no? Es interesante hacer el análisis a varios niveles de la mujer en relación al hombre. ¿Se han dado cuenta? Vean la pandemia y a ver si sacan datos de cuántos hombres han muerto en relación a cuántas mujeres. También hay que notar la expectativa de vida que se tiene del hombre en relación a la mujer, ¿no? A más allá de la pandemia. Son varios datos que son interesantes y que nos hacen suponer que el sexo fuerte no son los hombres. Así les digo, ¿no? Bueno, es tema saco de otro costal, pero vale la pena también destacar estas cosas porque ahora bien, siéntanse bien las damas, ¿no? Están en un buen momento de la evolución social, ¿no? No en todo sentido también, porque si se dan cuenta hay muchos problemas justamente a partir de ese empoderamiento. ¿Por qué se han elevado los casos de feminicidios en el mundo? No, si quieren, no estoy hablando solamente de La Paz, en el mundo. ¿Por qué? Tendría que ver algo con lo que ya hemos expresado hace ratito. Sería interesante hacer un análisis, por qué se está dando tanta frecuencia. Ahora, también se han dado cuenta estos últimos días, estos últimos meses, los niños son víctimas. Y ayer mismo ha sido víctima un par de niños por su propio papá, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Ya, miren, no sé, yo hallo mucho una relación de empoderamiento a la mujer en relación a pues el estado anímico del hombre, ¿no? O sea, porque hoy en día ya no es tan fácil decir, o sea, ya, a una mujer, a tu esposa, a tu novia, yo, palabras violentas, golpes, etcétera. Entonces directamente agarras y la matas, ¿no? Ahora no puedes ser con la mujer porque tal vez muy fuerte, o sea, muy empoderada y te desquitas con los niños, ¿no? Son varias interrogantes sociales que también deberíamos nosotros empezar a reconocer y estudiarlas. Claro, no nos compete tanto a nosotros como lingüistas, pero también nosotros como cientistas, porque somos cientistas, es un pilar de nuestra universidad, podríamos investigar cosas sociales. No siempre tenemos que ser sociólogos para investigar eso, ¿no? Bueno, por si acaso, ¿no? Un ámbito de estudio. O sea, ¿dónde va también eso? Tú puedes ser muy lingüista, pero también puedes interesarte por situaciones sociales, económicas, políticas. No siempre tienes que centrarte en la lingüística como tal. Si no, miren a Chomsky, ¿no? Es lingüista, pero ahora es un politólogo. ¿Sí? Entonces, bueno. Ay, no. Demasiado. A veces me desvío, ¿no? Mil disculpas. Pero creo que estas cosas también ya las conocemos y es lo bueno que hagamos reflexiones. O sea, acercarnos a la sociedad. Esa es tarea del sociolingüista, ¿no? Poder proponer problemáticos y poder también entenderlos y poder rescatar esa información para justamente proponer, digamos, respuestas sociales, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien quería decir algo? Perdón, me he cortado, claro. Sí, no, dicen está súper bien, porque bueno, si bien somos una ciencia muy pura, digamos, del lenguaje, se puede aportar mucho, ¿no? En relación a cómo se pueden leer estos fenómenos sociales. Gracias, Amparo. Gracias por el apoyo. Entonces, bueno, continuaremos para no estancarnos. Tenemos unos minutitos más. Entonces, ¿qué dice aquí? Lavaux y otros lingüistas consideran los siguientes criterios para definir las categorías. Por ejemplo, el individuo en la clase social se tiene en cuenta la profesión, los ingresos, el lugar de residencia, el nivel educativo, el prestigio, etcétera, ¿no? Bueno,
dos elementos que tal vez vamos a nosotros tomar en cuenta en esto: la residencia y la procedencia, que no es lo mismo, por si acaso. Cuando ustedes vayan a hacer trabajo de campo, ¿no? Es decir, van a tomar entrevistas, etcétera, siempre pregunten al individuo de dónde es, dónde ha nacido y dónde vive, ¿ya? Esto tal vez es una, no sé, si ya les han explicado, espero que sí, ¿no? Pero por si acaso vamos a reiterar, ¿no? Incluso miren, esto es de la profesión, es interesante. Profesión, ocupación, no son lo mismo, ¿no? O sea, el origen, por ejemplo, una persona que ha nacido, ya digamos aquí en La Paz, ¿ya? Específicamente, pónganse en Chijini, ¿no? Ha nacido en Chijini, ciudad de La Paz, ¿no? Ese es, digamos, su lugar de origen, ¿no? Luego se ha trasladado por cuestiones, que se dio, familiares o de trabajo, se ha trasladado, que se dio, a Potosí, digamos, a la ciudad de Potosí, ¿no? Ya, o al revés, bueno, es un caso ya andino, ya, ya. En el caso de la profesión, ¿no? En este caso, nosotros vamos a ser profesionales en lingüística, ¿no? Profesionales, o sea, tú tienes un título que dice licenciado en lingüística, ¿ya? Vamos a ser un poco profetas y vamos a esperar que todos ustedes muy prontamente tengan sus títulos, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Ya, tú tienes tu título muy bonito, etcétera, pero casualmente las circunstancias sociales, económicas del país, de qué sé yo, tantas cosas que pueden darse, incluso tu suerte, digamos, ¿no? Te dicen, ya no hay trabajo. Entonces, ¿qué haces tú? Vas y buscas algo que hacer, algo con que mantener posiblemente a tu familia, si es que ya tienes hijos, etcétera. Se te da la oportunidad de trabajar, qué sé yo, como asistente de oficina, qué sé yo, como chofer, como lo que sea, ¿no? Esa es tu ocupación, ¿no? Porque profesión es una cosa y ocupación es otra. Y aunque no crean, pasa mucho esta situación, ¿no? Pasa mucho. En un momento de la vida se da todo estos fenómenos, ¿no? No siempre hay trabajo, a pesar de que tú fueras, ¿no?, un buen profesional. A veces el destino, la vida, la suerte, qué sé yo, te dicen, no, este año no me trabajas de tu profesión, haz otra cosa, ¿no? No está mal, no está mal, o sea, la cosa es poder subsistir, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, entonces el momento que tú te acercas a un informante, pues tienes que establecer claramente todas estas relaciones, porque esto te va a permitir también establecer una configuración del individuo en cuanto a su grado de educación, a su variedad dialectal, a su condición generacional, ¿no? Todos esos parámetros que tú puedes convertirlos en tu corpus de investigación, de acuerdo al objetivo que tú tengas, ¿no? De acuerdo a eso, tú puedes convertir toda esa información. O sea, porque en realidad el informante es como un diamante en bruto, ¿no? Por eso les digo yo, cuando les mando a hacer investigación de campo, les digo, ya, vayan a entrevistar gente digamos, de 30, 40 años, ¿no? ¿Y de qué voy a preguntar? Lo típico de las primeras cosas, ¿no? ¿De qué voy a preguntar? ¿Qué tema le voy a abordar? O sea, lo que tú quieras, ¿no? Habla de cocina si quieres. La cosa es que hable el informante y no hables vos, ¿no? O sea, no hables vos. O sea, pregúntame. Obviamente en los primeros 5 minutos de la grabación no sirven, porque son datos de este tipo, ¿no? Rescatamos datos sociolingüísticos, ¿no? A partir del minuto 5 para adelante, el, el informante se va a relajar. Y cuando el informante se relaja, es lo más sustancial en información que podemos tener nosotros, ¿no? Esto me ha pasado muchos años, ¿no? Yo les mando a los chicos a que hagan esto y le ponen un empeño bárbaro a los primeros 5 minutos. Luego ya se rinden y quieren cortar la grabación, que es la entrevista. Entonces, obviamente, no permiten que el informante dé su información real, ¿no?
cualquiera de nosotros los primeros minutos va a tener ciertos, ¿cómo se dice? No vamos a ser tan abiertos para poder dar información. Tenemos miedo, no sabemos por qué. Nos graban, etc. Por eso también, como entrevistador, tú tienes que ser bien claro: mire, soy estudiante de carrera lingüística, esta es mi matrícula, si quieres le muestra, estoy en un estudio de este tipo y necesito, pues, recabar algo de información sobre su persona, ¿no? ¿Sobre qué quieres hablar? Te voy a decir, ¿no? Y tú puedes agarrar cualquier cosa. ¿Sí? ¿Qué opina de la pandemia? ¿Qué opina de la viruela del mono? ¿Qué opina de la economía? ¿Qué opina del deporte? ¿Qué opina de esto que de la cancha de Bolívar, que ya no hay? Pues lo han derrumbado, ¿sí? Cualquier cosa. ¿Ya? La cosa es que el hablante, sí, opino que está bien, está mal, habla. Y luego, a la vez que va hablando, tú nunca le cortes al individuo. Si quiere hablar de su mamá, de su papá, no le digas: momento, estamos hablando del deporte, no puede hablar usted de su familia. Déjalo fluir, porque poco a poco se va relajando, y de repente ya va a hablar de la forma que tiene ya estructurada en su mente, y eso te va a revelar información, ¿no? Él te puede decir: no, yo soy cruceño, y de repente, cuando se relaja, él va olvidando. Si es que ha adquirido este acento, digamos, lo va a ir relajando, lo va a revelar su identidad, ¿no? Plenamente, ¿no? Entonces, todo eso ustedes tienen que dejar fluir. Hablar lo menos posible en una entrevista es la idea, ¿no? Obviamente, como les digo, los primeros minutos va a ser algo medio coartado, pero ya del minuto 5 para allá, ya ahí hay información relevante, ¿no? A ver, noten, ustedes ya han hecho el trabajo de campo, creo yo. Noten, a ver si pueden escuchar sus grabaciones ya que han hecho en alguna oportunidad. Vayan viendo cómo cambia, ¿no? Las primeras preguntas: ¿usted es profesional? Sí. ¿Cuántos años tiene? 20. ¿Dónde vive? En el Alto. ¿Qué hace? Trabajo en la zona sur. Así. Bien, cuarta. Pero luego, cuando le agarras un tema X cualquiera y se relaja, fluye. Ahí vamos a ver mucha información. Y tú esa información la vas a digerir, pues, en función al objeto de tu investigación. No necesariamente tienes que decir: ¿sabe qué, señor entrevistado? Le voy a hacer les hace un estudio gramatical y quiero ver si usted tiene dislocaciones en sus expresiones, ¿no? Eso no, eso sí que no reveles tampoco, ¿no? Tu propósito de investigación es simplemente queremos tener información suya de qué opina sobre este tema. Basta con que se presione el informante. Y ya está. Bueno, es una cuestión también dentro de los instrumentos, un instrumento metodológico, ¿no? Para poder obtener información. Ya, bueno. Ya se me fue el tiempo. A ver qué dice aquí. El habla es el instrumento por el cual se materializa la lengua y esta es el indicador de la integración de estas variables en un individuo, en una sociedad. Esto es lo que prácticamente hemos ido hablando estos minutos. Entonces, este instrumento para nosotros es fundamental porque obviamente nos permite la obtención de información. Esta información la traducimos en nuestras investigaciones. Ahora, también, como estamos viviendo en una situación multicultural, multilingüística, multiétnica, nosotros tenemos que tratar también de identificar problemáticas en ese sentido, ¿no? Hoy en día estamos frente a la configuración de un estado nuevo, ¿no? Nuestro estado no tiene muchos años de vida, ¿no? Creo que unos 15 o 17, algo así, ¿no? Pues, ¿por qué? Diremos, estamos siendo Bolivia, efectivamente, pero desde 1825 hasta 2010, creo, ¿no? 2012, hemos sido la República de Bolivia. Después de eso, somos el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Aparentemente,
todo sigue siendo igual, ¿no? Pues no, han cambiado muchas cosas. La percepción de identidad del Estado boliviano ha cambiado, ¿no? Nosotros hemos reconocido que somos un país complejo, diverso y con una población algo distinta entre nosotros, ¿no? Entonces, por el uso de las diferentes lenguas nativas, ¿no? Por la visión cultural que tenemos, ¿no? Porque esto es interesante y es conflictivo. Ya dentro de nuestro paradigma han nacido dos términos, ¿no? Lo intracultural y lo intercultural. O sea, ¿qué son estas dos cosas? ¿Qué son estas dos herramientas? Es entendernos. O sea, ¿por qué creen que tanto nos están metiendo así que como tienen que aprender lenguas nativas, que tienen que seguir las tradiciones aymaras, etcétera? Porque somos una región aymara, ¿no? O sea, La Paz, el altiplano de La Paz está en un contexto aymara. Digo altiplano, ¿no? Porque si nos vamos más hacia el norte, tenemos la región quechua de La Paz. En el norte paseño somos quechuas. Más al norte somos lecos, somos chimanes, ¿no? Otros pueblos. Y ahora, bueno, entonces, en este sentido, la intraculturalidad juega un rol importante porque es el reconocimiento a nuestra identidad como pobladores, como parte, digamos, de este espacio geográfico. Tenemos que reconocerlas. Tenemos que ubicarnos nosotros de forma coherente con de dónde procedemos, quiénes somos, o sea, autoidentificarnos. Eso tiene que ver con lo intracultural. Lo intercultural es, en cambio, un rasgo bastante interesante. Ya hemos dicho, compartimos tal vez el departamento con otros pueblos y cada pueblo tiene una visión distinta de mundo, ¿no? Esa visión nosotros la podemos observar, o sea, como observar desde el palco, ¿no? Vemos cómo interactúan entre ellos, ¿no? Entonces, pero también tenemos que respetar eso. No podemos entrometernos en su cosmovisión, aunque hay cosas que nos puedan parecer muy descabelladas para nuestra cultura, ¿no? Un dato interesante que yo tengo del norte, ¿no? de Bolivia, el Pando, es que hay ciertos pueblos originarios que tienden a casarse con sus parientes cercanos, ¿no? Tu hermana, tu hermano, tu tío, incluso tu papá. O sea, eso me parece descabellado, ¿no? En cambio, o sea, no podemos hacer nada porque es parte del respeto que tenemos hacia esa cultura, ¿no? Entonces, son estos fenómenos que se presentan, digamos, ¿no? Y que, bueno, también es pregunta de examen qué es lo intercultural, qué es lo intracultural, ¿ya? Por favor. Bueno, para terminar esta parte del avance de la materia, tenemos que hablar de la variedad de uso de la lengua, cosa que no les he dado para que lean. Entonces, el día lunes vamos a continuar con este capítulo, y el día miércoles sí o sí vamos a dar nuestro parcial, ¿ya? Entonces, el lunes yo les voy a confirmar si va a ser presencial o va a ser virtual. Yo quiero que sea presencial, porque eso me va a dar la comprobación de que efectivamente lo que estamos avanzando se está pues aprendiendo, ¿no? Porque obviamente que yo sé que por internet cualquier cosa me van a hacer, me van a engañar, van a hacer trabajos comunitarios, exámenes comunitarios, ya he visto, ¿no? Entonces no quiero eso. Entonces sí o sí voy a intentar que se dé el examen de forma presencial, ¿ya? Entonces tomen en cuenta, entonces sáquense ya ustedes en su agenda, anótense el día 7 de septiembre, lo más probable es que nos vayamos a ver las caras en el aula, ¿ya? Entonces tómenlo en cuenta, por favor.
¿no? Pues no va a haber excusa ni que no podía, que no me ha dicho tiempo. Ya les estoy dando prácticamente una semana de anticipación para que ustedes se organicen y puedan asistir, ¿no? Ya, entonces tómenlo muy en cuenta, queridas compañeras, ¿ya? Ahora, bueno, con el tiempo nos tenemos que despedir. Entonces, los espero el siguiente lunes. Por favor, si tienen tiempo este fin de semana, repasen todo el material que les he dejado, con el material que también les voy a dejar estos días, y hagan lo que les voy a pedir. Hay algunas prácticas que quedan pendientes y